Ya mandaron un testamento por ahí. A ver, no leímos toda la pregunta. ¿Qué pasó? Buenas tardes, aquí toda mi familia. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está toda la familia reunida para iniciar la clase? Qué bonito que estudien en familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar nuestro repaso número 6, que corresponde a literatura española. ¿Se le puede bajar el chat que corren los mensajes? Pero no los veo, no los veo. Es más, achica un poquito la pantalla como para que se vean el chat. Ahí está, buenas tardes. Ah, ya todos son saludos. Bacán. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes también. Ya estamos listos. Ya está. A ver, se le escucha un poco alejado. Ahí está, ¿ves? Se puede acercarse más al micro. Ese es el detalle. Ya, ahorita vamos a darle solución a eso. Tú no te preocupes, por eso estábamos consultando si se escuchaba, para ir a solucionar rápidamente eso. Descuida. Ahorita solucionan el problema del micro. ¿Ya? Igual si no, yo me acerco el micrófono y me lo pego acá a la cara si quieres para que se escuche mejor. ¿Ya? No hay problema por eso. Perdón, no te asustes, es la gaseosa helada que he tomado. A ver, te cuento un poquito lo que vamos a hacer. Hoy nos toca trabajar literatura española, parte 2. ¿Qué cosa es lo que vamos a estudiar en literatura española, parte 2? Tenemos que estudiar lo que corresponde a... Un ratito vamos a solucionar todo. Se escucha perfecto, perfecto. Hay que cerrar la puerta más bien, si no, pues más enroche. Ya está. Ahora sí, señores, estamos preparados. Todavía estoy hablando bajito hasta que cierren la puerta. Una vez que cierren, hablo fuerte. Ya está. Ahora sí, estamos preparados para trabajar nuestro capítulo de literatura española. Como siempre, estamos aquí en Bonex. Soy Luis Daniel Marino y tenemos nuestro repaso número 6. ¿Estás listo? Sí, con todo, perfecto. 4 puntos tenemos que hacer en este repaso. Punto número 1, anónimo, Cantar del mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Punto número 2, Garcilaso de la Vega, églogas y poesía del siglo de oro. Punto número 3, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y punto número 4, Federico García Lorca, Bodas de Sangre y poeta en Nueva York. Eso es lo que nos falta y tienes toda España. Arrancamos. Si hablamos nosotros de literatura española, a ver si está así, se ve, no, porque está la pizarra, ya. Si hablamos nosotros de literatura española, el primer capítulo que tenemos que ver acerca de España es la etapa de formación. Te cuento rápidamente, atento, el primer capítulo de España se llama etapa de formación. Y tú te acuerdas, porque ya hemos hecho antes una línea de tiempo de toda España, que en la etapa de formación vamos a tener del siglo X al siglo XV. Esto es la etapa de formación española, ¿correcto? Del siglo X al siglo XV. ¿Estamos bien? En esta primera etapa, llamada etapa de formación española, nosotros vamos a tener un primer capítulo importante, solo uno. Y este primer capítulo correspondía al siglo XII. Recuerda que este siglo XII en literatura se va a denominar Mester, ¿te acuerdas? Mester de Ugla Díaz. Esto es lo primero que tenemos que hablar. Si vas a hablar del mío Cid, tenemos que saber un poco sobre esto. Rápido, nuestra primera parte de la clase comprende este punto. Primer punto, si hablamos del Mester de Juglaría, esto significa oficio, ¿cierto? Oficio de los juglares. Lo primero que te va a pedir el examen de admisión es que recuerdes rápidamente qué cosa es un juglar. Juglar, del latín jocular. Jocular es el que juega, el que entretiene. El juglar es un poeta oral. El juglar es un poeta anónimo, no sabes su nombre. El juglar es un poeta popular. El juglar es un poeta que canta en verso. Y el juglar entona algo llamado cantar de gesta, que te muestra el origen de los reinos medievales. Estos son los rasgos principales, estos son los rasgos principales que tienen que ver con la literatura
del siglo XII. ¿Estamos bien? El juglar es oral, anónimo, popular en verso y se encarga de los cantares de gesta. Si hablamos nosotros de esto, sobre todo me interesa lo del verso. ¿Cómo que lo del verso? Acuérdate que el juglar entona en verso. Dime, ¿la métrica del juglar será regular o irregular? ¿Te acuerdas de eso? Una métrica irregular. ¿Qué significa? Que los versos no tienen la misma medida. ¿Y la rima era asonante o consonante? Estas son preguntas fijas en las preguntas de Eco. ¿Te acuerdas? ¿Asonante o consonante? ¿Te acuerdas la diferencia? Lo vimos con Becker. La rima asonante es aquella rima en la que solo coinciden vocales. Y la rima consonante, vocales y consonantes. ¿Se escucha lejos, Joseph? A ver los demás qué dicen. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha lejos? A ver cómo está el audio. ¿Se ve que está alto? Se escucha muy bien. A ver si se escucha lejos. Acércate, acércate. Hola. Ahí si lo pego es demasiado alto. Ahora sí, profesor. Se escucha como si estuviera grabado, ¿viste? Ya. A ver, se escucha feo, ya. Ok, gracias. Vamos, escúchame. Si hablamos nosotros del mester de juglaría, escucha rápidamente, si hablamos nosotros del mester de juglaría, aquí tenemos que hablar de un cantar de gesta que nos pide el examen de admisión. Y este se llama cantar del mío sí. Vamos a recordar rápidamente todo lo que te pide San Marcos sobre el mío sí. Para empezar, el mío sí es del siglo XII. ¿Estamos de acuerdo? Un cantar de gesta. Pero el mío sí se va a conocer recién en el siglo XIV. ¿Por qué? Porque en el siglo XIV aparece el manuscrito. Este manuscrito del mío sí data del año de 1307, firmado por Perabat, quien en un primer momento se entendía que era el autor. Y con el tiempo se afirma que es el transcriptor, el que escucha la obra y la pasa a la escritura. Si hablamos del cantar del mío sí, lo primero que tengo que saber para un examen de admisión, ¿quién es el autor del mío sí? Sabemos que es anónimo, pero el examen de admisión te pide dos teorías. ¿Cuáles son las dos teorías sobre el mío sí? Primera idea, la teoría tradicional. La teoría tradicional te dice que el cantar del mío sí fue compuesto por dos juglares. Y la teoría contemporánea te dice que no, que el cantar del mío Cid en realidad es del siglo XIV y que el verdadero autor se llama Perabat. Obviamente esa teoría cambiaría todo lo que se conoce sobre el mío Cid. Pero San Marcos, ¿cómo pregunta? Según la teoría tradicional, así viene la pregunta, según la teoría tradicional, ¿quién compuso el mío Cid? Dos juglares, uno de Medinaceli y el otro de San Esteban de Gormaz. Y según la teoría contemporánea, ¿quién compuso el mío sí? Perabat, fin de la conversación. Eso es según cada teoría. ¿Estamos bien? Otra idea rápida que tenemos que señalar. Dentro del cantar del mío sí, lo que el examen de admisión te pide es conocimiento del fondo y conocimiento de la forma. ¿Manejas la diferencia entre fondo y forma en el mío sí? Vamos a ver. Si hablamos nosotros de la forma, cuando te piden forma, lo primero que tienes que recordar, ¿cuál es el género? ¿Qué dice? ¿Cuáles eran esos dos juglares? Ya, no te preocupes, se ve ya, me lo pongo acá. Medinaceli, solo una vez en la presa San Marcos pidieron estos nombres. Medinaceli y el otro San Esteban de Gormaz. Solo una vez llegaron a pedir este nombre, pero en la mayoría de veces solo te ponen dos juglares. ¿Listo? Ahí está, por si acaso, ya lo tienes. Medinaceli y San Esteban de Gormaz. Ahora sí, te digo, cuando te plantean forma del mío sí, lo primero que necesitas saber es el género. Si hablamos del género, sabemos que el mío sí pertenece al género épico. Sabemos que es un cantar de gesta. ¿Qué cosa es un cantar de gesta? El que te muestra el origen de los reinos medievales. Si hablamos del cantar del mío sí, planteamos su estructura. El cantar del mío sí se divide en tres cantares. Esto lo recuerdas. Primer cantar, destierro del Cid. Debido a las calumnias del conde García Ordóñez, el Cid va a ser desterrado. Segundo cantar, bodas de las hijas del Cid, con los infantes de Carrión. Y el tercer cantar, afrenta de Corpes.
ofensa de golpes. Es aquí donde San Marcos pregunta. El último examen presencial prepandemia que tomó San Marcos, estoy hablando del 2019, planteaba lo siguiente. Marque la alternativa que muestre la relación correcta entre cada suceso y cantar correspondientemente. Y te planteaban tres hechos. Te planteaban el levantamiento del destierro, la estafa a Raquel y Vidas y las Cortes de Toledo. Y te decían a qué cantares pertenecían cada uno. Esa fue la última pregunta de Miocid que vino en un examen presencial. Ya lo vamos a ver a su momento. Entonces, tienes que saber qué ocurre en cada uno de esos cantares. Lo vamos a ver en breve. Seguimos en forma. Si hablamos del verso, es un verso irregular. Pero es irregular más o menos de qué tamaño. Es un verso irregular que va entre 10 sílabas y 20 sílabas. El verso irregular oscila entre las 10 y las 20. Otro, tiene rima asonante. La rima asonante es aquella rima en la que solo coinciden las vocales. Y por último, tiene series monorrimas. ¿A qué le llamamos series monorrimas? En el cantar del Miocid vamos a tener grupos de estrofas que tienen la misma rima. Ea, 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 8 veces. 8 veces. A eso se refiere. Esto es forma. Si quieres añadirle una más, el cantar del Miocid también tiene epítetos. Es más, los epítetos se los lleva el Miocid. El de la barba florida, el que en buena hora nació, el que en buen momento ciñó la espada, tan buen vasallo, si tan solo tuviera un buen señor. Esos son los epítetos. Esa es la forma del Cid. Si el examen de admisión te pide el fondo del Cid, el tema principal del cantar del Miocid va a ser la pérdida y recuperación de la honra. El Cid pierde la honra 2 veces y la recupera 2 veces. La pierde con el destierro, la recupera con el perdón del rey. La vuelve a perder con el ultraje a sus hijas y la recupera con las Cortes de Toledo. Otro, acá, un tema que también pregunta San Marcos es el asunto de la nobleza. En el cantar del Miocid vamos a tener la nobleza veneriza versus la nobleza linajuda. Cuando decimos nobleza linajuda, me refiero a la nobleza de abolengo. ¿Qué significa esto? El Miocid es nobleza veneriza, noble por mérito de guerra, noble por mérito en batalla. En cambio, el rey, los infantes, el conde son noble de abolengo, noble de sangre. Los nobles de sangre odian a los nobles por mérito de guerra, porque son los nuevos nobles. Ese es otro tema que plantea San Marcos. Otro tema que te viene en preguntas de eco tiene que ver con el amor familiar. El Cid adora a su esposa y a sus hijas. El amor familiar. Otro tema que te plantea San Marcos en preguntas de eco es la Guerra Santa. Cuando decimos Guerra Santa nos referimos a la Guerra de Reconquista Española. Cristianos contra musulmanes. Siempre, y decía, y unos gritaban Mahoma, y otros gritaban Santiago, y la sangre ha de correr, decía, eso es Guerra Santa. Otro tema que plantea San Marcos en preguntas de eco es providencialismo. El Cid con 300 hombres vencía a 5.000. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado. O por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le aparece en sueños, Dios está de su lado. Eso se llama providencialismo. Y el último tema para tu examen de admisión, el vasallaje. El Cid es el vasallo leal, tan buen vasallo si tan solo tuviera un buen señor. Esos son los rasgos importantes acerca del cantar del Miocid. ¿Se entendió fondo y forma? Cuéntame. ¿Está todo claro? Esto es todo lo que viene. De esto salen todas las preguntas, ¿sí? Perfecto. ¿Qué te falta? Saber qué ocurrió en cada cantar. ¿Te acuerdas de qué ocurrió en cada cantar o no? Cuéntame. ¿Te acuerdas de cada cantar? Fragmentos. Sí, sí, si te acuerdas, ya no te enseño. Ya, entonces pasemos. No te acuerdas. Ya, ahora sí no te acuerdas. Ya, no te preocupes, yo te voy a hacer acordar, descuida. Esta primera pizarra es todo Miocid. Es más, el tiempo está calculado así. Hasta las 3:30, todo Miocid. De ahí pasamos al siglo de oro. Entonces giramos un poquito la cámara para aprovechar el espacio. Ahí está. Y recordamos todo lo que tiene que ver con el Miocid. Ese Álvaro me está poniendo te quiero mucho. ¿Por qué? Ese es acoso, hijo, ese es acoso. Vamos. Era
ahí te va. Si hablamos del mío Cid, lo primero que tienes que saber es que es un mapa. ¿Cómo que es un mapa? Atento. El mío Cid tiene que ver con lugares. Comenzamos con Castilla. El Cid sale de Castilla. ¿Estamos bien? De Castilla nos vamos a Burgos. No te olvides, Burgos. De Burgos nos vamos a San Pedro de Cardeña. San Pedro de Cardeña. Luego vienen varios territorios hasta llegar a Barcelona. Y de Barcelona el Cid va a pasar a Valencia. Este es el mapa para entender el mío Cid. ¿Listo? Vas a ver que está rápido, está fácil y rápido de entender. ¿Listo? Ya está. Ahí está. Ahora sí. Te cuento rápidamente. La obra comienza directamente con el destierro. La obra comienza directamente cuando al Cid lo destierran. Lo que pasa es que al cantar del mío Cid le falta la primera hoja. Y como al cantar del mío Cid le falta la primera hoja, no se sabe realmente con lo que empieza. Y la primera hoja ha sido parchada con una crónica llamada Crónica de los 20 Reyes de Alfonso X. Y en esa crónica se cuenta que al Cid lo destierran por las calumnias de García Ordóñez, quien lo acusa de robar las parias reales. La obra comienza cuando los soldados ya están listos, llevan la corneja a la diestra, pero cuando salen de Vivar, la llevan a la siniestra. Y Rodrigo Díaz de Vivar mira a Álvar Fáñez y le dice: ánimo, Álvar Fáñez, de nuestras tierras nos echan, pero cargados de oro y fama, hemos de volver a ellas. La obra comienza con el destierro. El rey en el cantar del mío Cid se llama Alfonso. Alfonso VI. Alfonso VI tiene como segundo al mando al conde García Ordóñez, el que odia al mío Cid. Y este conde García Ordóñez es tío de los infantes de Carrión. Y los infantes de Carrión se llaman Diego y Fernando González. Estos que estoy pintando aquí a la izquierda son los nobles de Abolengo, nobles de sangre. El Cid se llamó en realidad Ruy Díaz o Rodrigo Díaz de Vivar. Es un noble advenedizo, es un noble por mérito de guerra. Ruy Díaz o Rodrigo Díaz de Vivar está casado con doña Jimena y Rodrigo Díaz de Vivar tiene dos hijas, Sol y Elvira. A pesar de que el Cid es un vasallo, el Cid tiene vasallos. Entre sus vasallos, sus mesnadas le llaman, está Álvar Fáñez y está Pedro Bermúdez. Estos dos son los dos brazos, por decirlo así, o los dos cercanos al mío Cid. Tienes otros, Salvador Salvadorés, Muñoz Bustiós, entre otros. Ahora, luego vamos a tener esto. La obra comienza cuando el Cid lo destierran y el Cid parte de Castilla hacia Burgos. Cuando pasa por Burgos la gente grita: tan buen vasallo si tan solo tuviera un buen señor. Pero cuando el Cid llega a la plaza nadie le abre la puerta. Tocaban y no salían. Iban a patear una puerta y una niña de 9 años. 3 cantares, 9 años, 3, 9. Oye, eso no pasó en el siglo XIV con Dante Alighieri, por eso se dice que la obra es del siglo XIV, porque tiene números cabalísticos. La niña de 9 años dice: mío Cid, que en buen momento ceñiste la espada. El rey nos ha prohibido que os demos posada con el riesgo de quitaros nuestros bienes y hasta los ojos de la cara. El rey los tenía amenazados. Así que el Cid, triste, se fue a dormir a las afueras. Aquí sueña con el ángel Gabriel, providencialismo. Y es aquí que aparece alguien para ayudarlo. Su nombre, Martín Antolínez. Martín Antolínez es el primer pícaro de toda España. Martín Antolínez desobedece al rey llevándole comida al Cid. Hoy estás peleado con el rey, pero mañana cuando te reconcilies, todos seremos felices, te dice. ¿Te das cuenta? Es un pícaro, actúa por esa forma. Tanto así que es Martín Antolínez el que lo ayuda a estafar a dos judíos, a Raquel y a Vidas, judíos de Burgos. Cuando el Cid consigue el dinero, el Cid llega a San Pedro de Cardeña. San Pedro de Cardeña paga por un año de misas. Deja a su esposa, deja a sus hijas y el Cid comienza la batalla. El Cid conquista Alcocer, Murviedro, Zaragoza, Castejón, Castelejo, hasta llegar a Barcelona. Cuando el Cid conquista Barcelona, en Barcelona el Cid vence a Ramón Berenguer. Y a Ramón Berenguer le gana una espada llamada colada, la primera espada del Cid, con mango de oro y gemas incrustadas. Cuando el Cid consigue la colada, ahí acaba el primer cantar. Graba esto. Desde aquí hasta aquí, primer cantar del mío Cid. ¿Estamos bien?
hasta que gana Colada y toma Barcelona. Segundo cantar, el Cid toma Valencia la Grande. Valencia la Grande era el reino musulmán más grande cerca de Castilla. El Cid logra conquistar Valencia y le manda 300 caballos pura sangre al rey. El rey dice, ¿qué quiere Mío Cid? Mío Cid quiere ver a su esposa y a sus hijas. Que vayan, organiza el reencuentro. Desde acá hasta acá han pasado 4 años. El Cid se encuentra con la esposa, con las hijas y el rey va. Cuando el rey llega con 2000 hombres, el Cid lo espera con 2000 hombres. Están cara a cara. Y es entonces en este momento en que se encuentran y el Cid se arrodilla. Frente al rey, el Cid araña la tierra. El Cid muerde el pasto. Y en ese momento quiere besar los pies al rey. Y el rey dice, no, paraos, Rodrigo de Vivar, que no sois ningún indigno. Quiero que vuestra honra se eleve por los cielos. Quiero que vuestras hijas se casen con infantes nobles. Y el Cid, sabiendo que el rey era el único que podía hacerlo, le dice, le regalo a mis hijas, cáselas con quien quiera. Y entonces, ante tanta lealtad, el Cid es perdonado. Segundo cantar, levantamiento del destierro. Segundo cantar, bodas de las hijas del Cid. Se casan con los infantes de Carrión. En plena boda se escapa el león. Y cuando se escapa el león, los infantes que se supone eran los más valientes, uno en la cortina, el otro bajo la mesa, y el Cid durmiendo sobre una mesa. Tremenda boda de 9 días. Cuando el Cid se levanta y ve al león, el Cid lo mete en su jaula y los infantes dicen, ¿quién es este que hasta las fieras le obedecen? Colin Smith dice que esa frase está sacada de la Biblia, cuando en ese momento en que los apóstoles morían de miedo porque el barco se hundía y Jesucristo dormido se levanta y dice, ¡shh, cállate! Y toda la tormenta se calla y ellos solo dicen, ¿quién es este que hasta las tormentas y tempestades le obedecen? Por eso se cree que la obra es del siglo XIV, tiene muchos elementos bíblicos. Ahora, otro detalle, es acá, precisamente en segundo cantar, en Valencia, en que se humillan a los infantes. Viene el tercer cantar. El tercer cantar tiene que ver con otro reino de lejos, Marruecos, desde el otro lado del mar. El rey de Marruecos fue llamado por el antiguo rey de Valencia. Y entonces Ben Yusuf, junto a Búcar, le declara la guerra al Cid. Cuando al Cid le declara la guerra en el tercer cantar, el Cid se emociona, porque quiere que su esposa y sus hijas lo vean pelear. Y es acá que el Cid va en primera fila y en la segunda fila coloca a sus yernos, pensando que ellos peleaban. En plena batalla los yernos se fueron corriendo de miedo. El Cid no los vio. El Cid ganó una espada. La espada se llama Tizona. Ya tienes 2 espadas, Colada y Tizona. Y el Cid con ambas espadas se las regaló a sus yernos, porque son tan fuertes y tan valientes como él. Todos se mataron de risa, todos se burlaron de ellos. Los infantes pensaban que el Cid lo hizo a propósito para que se burlen y por eso planearon venganza. Dijeron que se llevaban a sus esposas a sus casas. Llegaron al Robledal de Corpes, amarraron a las hijas del Cid y las agarraron a latigazos. Les abrieron la piel y las dejaron ensangrentadas. En ese momento los infantes huyeron, tranquilos porque saben que el Cid no es noble. Y como el Cid no es noble, no les puede poner un dedo encima. Eso es lo que ellos creían. Pero el rey es el que tendría que hacerlo. Avísenle al rey que yo quiero mis espadas y mi dinero, dijo el Cid. De mis hijas, él las casó. Que él la arregle. Uy, uy, uy. El rey se ve obligado a llamar a las Cortes de Toledo. ¿Qué son las Cortes de Toledo? El juicio de armas. En las Cortes de Toledo, primero le devuelven al Cid las espadas y el dinero. Segundo, las hijas van a ser restituidas en su honra y los infantes van a entrar a duelo. Los hombres del Cid golpean a los infantes. El rey lo permite, les quita la honra. Y tercero, se realiza la segunda boda. Y en estas segundas bodas, las hijas del Cid se van a casar con los infantes de Navarra y Aragón, con lo cual los nietos del Cid llegarán a ser reyes de España. Reyes de España. Esto es el panorama del cantar del Mío Cid. Se dice que es una obra que enaltece al pueblo y sobre todo demuestra el ascenso de un hombre del pueblo a la nobleza. Por eso Colin Smith dice que es del siglo XIV. Obviamente son teorías nada más.
Listo, señores, esto es todo lo que te preguntan acerca de Miocid. ¿Se entendió? Cuéntame. Sí. ¿Qué dice? Un ratito. Y ellos, a ver, no entendí bien, manda tu pregunta de nuevo, solo leí y ellos también. Perdóname, solo leí y ellos también. Manda tu pregunta mientras toman la foto. A ver, perdóname que no. Ah, ¿también son cobardes? No, no se dice nada de eso. Provenzal no tiene que ver con España, Provenzal tiene que ver con la región de Provenza. Provenzal tiene que ver con la base de la poesía trovadoresca. Provenzal es cuando haces una poesía de exaltación amorosa, como la que hacía Jorge Manrique, cuando hablaba del amor, de su esposa, eso es Provenzal. Temática amorosa, pero amor cortés. La tercera parte y es el final, sí. Obviamente todo termina cuando las hijas se casan por segunda vez. Sí, ya está. ¿Alguna duda más? ¿Todo claro? ¿Perfecto? Parece que todo está claro. Perfecto, señores. Nos vamos a la segunda vuelta entonces. A ver, ¿cuántos años dura en total? El cantar del Miocid, la primera parte, por eso se dice que son dos juglares, esta primera parte es la más larga. Esta primera parte se dice que es un juglar. La segunda parte es la más corta. O sea, si sumas no pasa de 4 años toda la obra. ¿Por qué? Porque la primera parte es geográfica. En cambio, la segunda parte es más novelesca. Todo Valencia, las hijas, la deshonra y la sombra. Solo en la primera parte el tiempo pasa rápido. ¿Qué dice? ¿Con qué hecho empieza el tercer cantar? Formalmente el tercer cantar comienza con el conflicto contra el rey de Marruecos y con la deshonra de las hijas del Cid. Es decir, con la afrenta de Cortés. Con eso prácticamente. ¿Ya está? ¿Borramos todo? Perfecto. Miramos. Ya le tomaron la foto, no te preocupes. Ahí está. Listo. Ya está, borramos esto. A ver, señores, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya acabamos esta etapa. Nos vamos al siglo de oro español. Si hablamos del siglo de oro español, nosotros ya hemos estudiado siglo de oro. Nosotros ya sabemos que el siglo de oro es el mayor auge literario cultural de España. Ya sabemos que el siglo de oro se divide en dos, en Renacimiento y en Barroco. Ya sabemos también que el siglo de oro, el Renacimiento se desarrolla en el siglo XVI, es el mayor auge económico, político, social y militar, y sabemos que el Barroco es la crisis económica, política, social y militar, ¿cierto? Sabemos que el siglo de oro se va a caracterizar porque va a tener dos etapas y en el barroco es donde va a estar la mejor literatura. Los autores más destacados de España están en el barroco. Sin embargo, en el Renacimiento aparecen las primeras muestras. Ya tenemos entonces una idea acá. Ahora vamos a desarrollar sobre todo dos aspectos. Primero, la poesía. Tenemos que hablar de qué características tiene la poesía del siglo de oro. Y segundo, tenemos que hablar acerca de la novela. Y en novela tenemos que mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, dos autores para tu examen, Garcilaso y Cervantes. Lazarillo y Calderón ya los hemos estudiado. Veamos. Al toque. Comenzamos con la poesía del siglo de oro. Cuando hablamos de siglo de oro, hace semanas, mencionamos el año de 1492 como un año importante de España, porque era el año de la unidad y del crecimiento. ¿Te acuerdas? Y entonces mencionamos que en este siglo de oro íbamos a tener dos momentos sucesivos. El siglo XVI es el Renacimiento, influencia italiana, admiración por los clásicos, antropocentrismo, delicadeza, armonía, sencillez. Siglo XVII, barroco, complejidad, pesimismo, odio al hombre, inestabilidad, conciencia de lo efímero. Todos estos son rasgos del siglo de oro. Vamos a ver, ahí está, para que se vea, ahí se ve, ya. Ahora, dentro de este siglo de oro, nosotros tenemos que mencionar la poesía. Y si hablamos de la poesía del siglo de oro español, aquí vamos a recordar algo rápido. Escúchame, esto es como una historia breve. Había una vez un hombre llamado Juan Boscán. Y Juan Boscán soñaba con ser poeta. Pero Juan Boscán no tenía de quién aprender.
Así que de la única persona que aprendió fue de Jorge Manrique. Juan Boscán desarrolló una poesía al estilo de Jorge Manrique, muy tradicional. Y un día, Juan Boscán conoce a Andrea Navallero. ¿Cómo? Es que Juan Boscán trabajaba para Carlos V y Carlos V se fue a Italia y se lo llevó. Y cuando Carlos V se lleva a Juan Boscán a Italia, Juan Boscán conoce a Andrea Navallero y Andrea conoce sus versos y dice, como que está en algo. Pero ¿por qué no escribes mejor con el estilo italiano? ¿Y cómo es el estilo italiano? Yo te enseño. Y formalmente, el siglo de oro español inicia cuando Andrea Navallero le enseña a Juan Boscán los acordes italianos. Allí comienza el siglo de oro español. Entonces, si quieres entender siglo de oro español, solo tienes que saber algo. ¿Qué le enseñó Andrea a Juan Boscán? A ver, dime tú, ¿qué le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán? Lo primero que le enseñó fueron las figuras literarias. 3 figuras literarias por excelencia italianas que va a trabajar España. La metáfora, pero la metáfora compleja, porque la metáfora de Manrique era muy simple. Segundo, el hipérbato, el desorden sintáctico. Y tercero, la exageración, la hipérbole. De estas 3, el barroco va a ser famosas 2. ¿Te acuerdas cuáles eran las 2 figuras barrocas por excelencia? Metáfora e hipérbato. Cuando hablabas de Góngora siempre era metáfora e hipérbato. ¿Qué más le enseña Andrea Navallero a Juan Boscán? Andrea Navallero a Juan Boscán le enseña los tópicos latinos. Entiende por tópico un principio de vida. ¿Cuáles son los principios de vida romanos que van a aprender en esta época? Mira, mira, entre los principios tenemos carpe diem. Carpe diem significa vive el día, goza el momento, vive la vida al máximo antes de que seas viejo. Coge en tu alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado te cubra de nieve la hermosa cumbre. En metáfora está diciendo lo mismo, aprovecha tu juventud. Beatus ille. Beatus ille literalmente significa dichoso aquel. ¿Quién es dichoso? El pastor. ¿Quién es dichoso? El que vive en el campo. Dichoso el que vive en el campo. Locus amenos. Locus amenos significa lugar ameno. Locus amenos significa lugar feliz. ¿Cuál es tu lugar feliz? El campo, la naturaleza. Estos son tópicos latinos. Alguno más, a veces se usa acá el que vimos con Manrique, ubisunt, ¿te acuerdas? Que significaba onda, ¿dónde está? También lo tiene la poesía de Garcilaso. Ahora, ¿qué más le enseñaron a Juan Boscán? Le enseñaron, y esto también viene en este capítulo, las estrofas. ¿Cuáles son las estrofas más usadas en esta época? Veamos. Si hablamos de estrofas, acá vamos a tener el verso de 7 sílabas, le vas a llamar heptasílabo, y el verso de 11 sílabas métricas, le vas a llamar endecasílabo. Estos son los 2 versos más usados en el siglo de oro, heptasílabo y endecasílabo. Y las estrofas las vas a tener aquí. Por ejemplo, el terceto. ¿Qué cosa es un terceto? Tercetos son 3 versos en decasílabos. Recuerda que toda la Divina Comedia está escrita en tercetos. Si fuese 4, sería cuarteto. Y si fuese 5, no es quinteto. Se llama lira. ¿Qué es una lira? Te la dibujo por acá. 1, 2, 3, 4, 5. La lira son 5 versos que miden 7, 11, 7, 7, 11. ¿Cómo recuerdo una lira rápida? Hasta así la mano nada más. Solo estira el índice y el meñique. Esta es la mano que toca la lira. Los dedos doblados son 7, los estirados 11. La lira es 7, 11, 7, 7, 11. Garcilaso conoció esta estrofa y no tenía nombre. Y Garcilaso le vio el parecido con la mano que toca la lira. Acuérdate que la lira es el arpa de 5 cuerdas. Primera cuerda, segunda cuerda, tercera, cuarta y quinta. Por eso la posición de la mano. Es por eso que Garcilaso esta estrofa le puso lira y
sería Fray Luis de León el que la haga famoso. A la vida retirada, la lira es la estrofa predominante. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida, senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. 7-11, 7-7, 11. Otra estrofa sumamente famosa aquí es el soneto. El soneto son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El soneto son 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos en decasílabos. Eso es un soneto. ¿Te acuerdas del soneto que escribió Lope de Vega en 2 minutos? Un soneto me manda a ser violante, que en la vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla, burlando, van los 3 delante. Dijeran que no hay la consonante para estar a la mitad del primer cuarteto, y en que parece que estoy en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Al primer terceto voy llegando y parece que entré con pie derecho, por fin con este verso le voy dando. Al segundo terceto voy entrando, dicen que son 14, mirad arriba, son 14, y está hecho. Listo. Se llama soneto al instante. Eso es una estrofa del siglo de oro. Otro. Tenemos la octava real. ¿Qué es una octava real? 8 versos de 11 sílabas. Los poemas épicos se escriben en octava real. Tenemos la estancia o silva. Ambas se parecen mucho. Es una serie indefinida. ¿Qué es estancia o silva? N versos. Serie indefinida de 7 y 11 en el orden que te dé la gana. Serie indefinida de decasílabos y decasílabos. Ahí los tienes. Todo esto le enseña Andrea Navallero a Juan Boscán. ¿Se entiende? ¿Estamos bien allí? Pregúntame, háblame. ¿Sí? ¿Ya lo recordaste? Te quedaste en shock, ¿no? Ya no estás hablando. Ya sí. Te está procesando ya. Siento que mi oído se esfuerza mucho. Ok, ya, vamos. A ver, listo. ¿Ya estamos? Ahora, un detalle. Todo esto Juan Boscán lo aprendió. Y Juan Boscán funda la escuela italiana, la primera escuela poética del siglo de oro. En esta escuela italiana, el líder del grupo se va a llamar Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, amigo de Juan Boscán, va a ser el líder de la escuela italiana. A Garcilaso de la Vega lo vas a llamar el Petrarca español, porque en su poesía Garcilaso exalta mucho la figura del italiano Petrarca. Es más, Garcilaso tiene de Virgilio y de Petrarca. Si hablamos, se apagó la cámara, arcoíris, sí. Ya, no te preocupes. A ver, debe ser la batería, seguro. Qué raro, no sale señal. A ver. Un ratito, no te preocupes, ahorita se soluciona. Ya. Descuida, dale un ratito. A ver. El destino nos está saboteando, vamos. Justo iba a hablar de Garcilaso y del destino. A ver, mientras van solucionando, le hacemos radionovela, ¿ya? ¿Sí me escuchas, cierto? Bueno, decir nada, nada, no hay imagen. A ver, ¿está apagada la cámara? Creo, préndela. No, ahí. Se ha apagado, creo, ahí. Cuando salen los huevones. Ahí está, ya está. Volvimos. Vamos. Te decía, ahí está, sí se ve, no te preocupes. Te estaba diciendo, un poquito más. Ahí, perfecto. Te decía, Garcilaso en su poesía va a tener 2 influencias. Primero, Virgilio. ¿Qué coge Garcilaso de Virgilio? De Virgilio Garcilaso coge lo bucólico, lo pastoril, el hablar de los pastores. Y la segunda influencia se va a llamar Petrarca. ¿Y qué coge Garcilaso de Petrarca? El neoplatonismo. ¿Cómo es eso? La idealización, el amor a la mujer. Esos son los 2 temas que tiene Garcilaso. Garcilaso de la Vega va a tener 2 tópicos. ¿Cuáles son? Garcilaso de la Vega se enamoró perdidamente de Isabel Freire, una noble portuguesa, e Isabel lo rechazó. Y como lo rechazó, Garcilaso siguió idealizándola, hasta que Isabel se casó con otro. Garcilaso seguía soñando con ella. Isabel dio a luz al primer hijo del otro. Garcilaso seguía soñando con ella. Cuando Isabel salió embarazada por segunda vez, se murió en el parto. Y Garcilaso, recién allí, la olvidó. Pero después de escribirle un poema de despedida.
Para Garcilaso, un tópico propio de su poesía. Se llama el amor. Neoplatonismo es idealización de la mujer, lo hemos visto con Dante Alighieri. Neoplatonismo es cuando exaltas, idealizas a la mujer como una donna delicata. Eso es neoplatonismo. Amor platónico, idealización. Ahora, te decía, para Garcilaso un tópico propio es el amor. ¿Qué es el amor para Garcilaso? El amor es equilibrio. ¿Saben lo que significa que el amor sea equilibrio? Si el amor es equilibrio en el mundo, ¿qué significa que ella no te ame? El amor no correspondido es caos en la naturaleza. El amor no correspondido es caos en el mundo. Esa es la temática. Siguiente, si hablamos nosotros de Garcilaso, también tenemos otro tema. Se llama la predestinación. ¿Qué es eso? El destino. Garcilaso habla mucho del destino. Esto de acá va a aparecer en las églogas de Garcilaso. Y entre las églogas de Garcilaso, la primera es la que recuerda el examen y se llama Salicio y Nemoroso, donde el pastor Salicio está enamorado de la pastora Galatea, pero Galatea lo ha rechazado. Oh, más dura que el mármol a mis quejas y el encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. Estoy aquí llorando, pues la vida temo, y témola con razón, pues tú me dejas. Y tenemos por el otro lado a Nemoroso llorando la muerte de Elisa. Elisa se murió al dar a luz. ¿Dónde estarán sus ojos? ¿Dónde estará su sonrisa? ¿Dónde estará aquel vientre de cuna aparecido en una noche de luna? Entonces el pastor Salicio y el pastor Nemoroso lloran por las pastoras Galatea y Elisa. Esa es la escuela italiana. Pero, yo tengo que saber por cultura general que esta escuela italiana va a destacar tanto que va a influenciar en dos escuelas. La escuela italiana va a marcar dos escuelas. ¿Cuáles son las dos escuelas que provienen de la italiana? Pues vete a Sevilla. La escuela sevillana. Y la otra escuela, la escuela salmantina. Estas son las dos escuelas que provienen del siglo de oro. En la escuela sevillana vamos a tener un personaje no muy conocido, Fernando de Herrera. Fernando de Herrera admira la forma de la poesía de Garcilaso, o sea, el estilo, la estructura. Y en la escuela salmantina, esta es un poquito más conocida, tenemos a Fray Luis de León, el Horacio español. Y Fray Luis de León admira el fondo de la poesía de Garcilaso, los temas, y él es el que escribiría la Oda a la vida retirada. Ahora, de la escuela sevillana en el barroco sale una, y de la escuela salmantina en el barroco sale otra. Si recuerdas, de la escuela sevillana sale la culterana. Y esta escuela culterana, que también trabaja la forma, tiene a la figura de Luis de Góngora y Argote. Ahí está. Y la escuela salmantina da origen a la escuela conceptista en el barroco. Y en la escuela conceptista tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas. Esto es cultura general nada más. Con Garcilaso y con los aportes ya tienes todo lo que pueda venir. ¿Listo, señores? Este es el panorama de poesía del siglo de oro. Dime, ¿se entiende? ¿Está claro? Este es otro punto que viene en el examen. Cuéntame. ¿Estamos bien? Perfecto. Y nos quedan los 15 minutos más. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Vamos a tomarle foto. A ver, para mandársela al tutor. Ya está. Nos vamos al Quijote. Hablemos de eso. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Perfecto. Veamos. Ahora tenemos que hablar de la novela de caballería. Y si hablamos de novela de caballería, hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra. Tú tienes que saber que en el siglo de oro aparecen diversos tipos de novelas. En el siglo de oro tenemos la novela picaresca, original de España. En el siglo de oro tenemos la novela pastoril, original de Italia. Y la novela que proviene de Francia, esa novela se llama caballería. La novela de caballería proviene del cantar de gesta francés. Por ejemplo, el cantar de Roland.
La novela de caballería se caracteriza ¿por qué? Porque es una novela idealista. La novela de caballería se caracteriza porque es una novela que va a tener en este caso la imagen del héroe caballero andante. ¿Qué cosa es el héroe caballero andante? El idealista, el soñador, el hombre que quiere hacer del mundo un lugar mejor. Todo lo opuesto, obviamente, al pícaro. ¿Listo? Arrancamos entonces con novela de caballería y Don Quijote. Ahí para que se vea de pecho. Ya está. Estamos perfectos. Te cuento. Si hablamos nosotros acerca de novela de caballería, seguimos en el Quijote, seguimos en el siglo de oro, perdón. Novela de caballería. Seguimos en el siglo XVII. Seguimos en el barroco. Lo primero que tengo que recordar es que la novela de caballería se caracteriza por cuestiones obvias. Por ejemplo, la novela de caballería va a ser de origen francés. La novela de caballería es idealista, no es materialista. La novela de caballería es fantasiosa, no es realista. Y la novela de caballería se caracteriza sobre todo ¿por qué? Porque estamos ante una novela de narrador omnisciente que aparece en España en forma de folletín. ¿Qué significa esto? Que aparece en España a manera de fascículos coleccionables. Esa es la novela de caballería. ¿Estamos bien? Claro, la novela de caballería no aparece en el barroco necesariamente. La novela de caballería aparece en el siglo XV a finales y se desarrolla en el XVI. El boom de la caballería es el Renacimiento. En el barroco, Cervantes destroza la caballería. En el barroco, Cervantes acaba con la caballería, que es diferente. ¿Listo? Vamos a ver. Si hablamos de esta novela de caballería, no me interesa la novela del Renacimiento. Solo tengo que saber que una de las primeras novelas de caballería en España a finales del siglo XV se va a llamar Amadís de Gaula, por cultura general, porque la vamos a mencionar en breve. Ahora, si hablamos nosotros de Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, el padre del idioma castellano, el boccaccio español, con Miguel de Cervantes, lo que te va a pedir San Marcos no es su vida, te va a pedir el Quijote de frente. Cervantes, es cierto, hizo novela pastoril, Cervantes hizo teatro, Cervantes va a hacer novela bizantina, pero lo que te pide directamente San Marcos es Don Quijote de la Mancha. Y si hablamos de Don Quijote de la Mancha, ¿qué tenemos que recordar? Primero, antes de hablar del fondo y la forma, tú te acuerdas que aquí en esta novela hay un propósito. Y esto sí lo menciona San Marcos. ¿Cuál es el propósito de Cervantes con el Quijote? El propósito de Cervantes es satirizar, parodiar, criticar. ¿Qué cosa? Las novelas de caballería. ¿Y cómo voy a satirizarlas? Fácil. Voy a hacer que el caballero se baje de su pedestal. Voy a hacer que el caballero pise el mundo real. Voy a hacer que el caballero se choque contra la realidad. Ese es el propósito de Cervantes. Ahora sí, si hablamos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, háblame de la forma de Don Quijote. Si el Quijote es una novela que tiene narración y descripción, para San Marcos el Quijote pertenece al género épico. En este caso, la novela. Es más, Cervantes es el representante de la novela moderna, ¿correcto? Novela moderna. Otro detalle que tenemos que saber, a nivel formal, ¿cuál es la estructura del Quijote? El Quijote no es un libro, son dos libros. Una primera parte del Quijote es del año de 1605, donde están las dos primeras salidas, y la segunda parte del Quijote aparece 10 años después, 1615, donde está la tercera y última salida. ¿Qué más tengo que saber? Acá, si hablamos del Quijote, tenemos que mencionar el estilo cervantino. Esto también es forma. ¿Qué es el estilo cervantino? El estilo cervantino es la conjunción de 3 niveles de lenguaje. En la novela vas a encontrar un lenguaje señorial propio de Don Quijote. Vas a encontrar un lenguaje culto propio del narrador y
y un lenguaje coloquial propio de Sancho o de otros personajes. En la novela, ¿cómo distingo que me están preguntando por esto? Si Quijote se expresa con arcaísmos, lenguaje artístico y rebuscado, eso es estilo cervantino. Si Sancho se expresa con refranes, siempre ponen esto, eso es estilo cervantino. Sancho abusa de los refranes. Otro detalle que tiene Don Quijote de la Mancha, si hablamos de forma, Don Quijote de la Mancha tiene un narrador omnisciente, obviamente. Este narrador omnisciente a veces emite juicio en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, dice él. Otro detalle, el tiempo del Quijote obviamente es un tiempo lineal. La novela te va a contar directamente 3 salidas de Don Quijote, 2 en la primera parte y una en la tercera y última parte. ¿Qué más? Esta novela se caracteriza porque es una macronovela. ¿Qué significa que el Quijote es una macronovela? Que vamos a tener diversos relatos adentro. Dentro del Quijote hay cuentos, dentro del Quijote hay leyendas, dentro del Quijote hay poemas y diversa cantidad de relatos. Eso es macronovela. ¿Listo? Ya tenemos entonces la forma del Quijote. ¿Qué te pide el examen? El fondo. Si hablamos del fondo de Don Quijote de la Mancha, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Si hablamos del fondo de Don Quijote, primer tema, la lucha entre dos fuerzas. El idealismo versus el pragmatismo. Y este pragmatismo no me refiero a Sancho necesariamente, me refiero al mundo. El Quijote se enfrenta contra el mundo. Ese es un tema importante. Sí, materialismo, pero San Marcos le llama pragmatismo. San Marcos no utiliza la palabra materialismo porque se puede confundir con la corriente filosófica que nada tiene que ver con la obra. Otro, si hablamos nosotros del Quijote, en el Quijote vamos a tener una idea importante. Primero, vamos a jugar contra la realidad y la ficción. Cervantes dice, yo no escribí la obra. ¿Quién escribió la obra? La obra fue escrita por Cide Hamete Benengeli. El verdadero autor del Quijote se llamó Cide Hamete Benengeli. Profe, ¿quién es ese? Es un cronista. Cervantes dice, él es el autor y yo estoy pasándole el limpio. ¿Pero por qué? Porque tiene un propósito de verosimilitud. ¿Cómo es eso? Si el autor del Quijote es un cronista, ¿qué significa esto? Que el autor del Quijote es un historiador. Yo te pregunto, si el profesor de historia, si tu maestro de historia viene acá y te habla del Quijote, tú le crees. Porque al profesor de historia le crees todo porque él se dedica a hacer o a hablar de verdades. En cambio, si el profesor de literatura viene y te habla del Quijote, tú no le crees, porque ese tipo solo es ficción, ese tipo solo miente. Al profe de literatura todo es ficción, al profe de historia todo es real. ¿Qué es esto? Un truco para darle un efecto de verosimilitud. Un efecto de verosimilitud. ¿Qué significa? Hacer que la obra se vea más creíble. Lo que pasa es que Cervantes, claro, recontraflorea. Lo que pasa es que Cervantes va a jugar contigo. Cervantes te va a utilizar, como tú ya sabes cómo lo hace. Y entonces Cervantes lo que va a hacer es romper la realidad. Por eso tú vas a ver en el segundo libro que el Quijote lee el Quijote. O la cuarta pared, como le llaman en televisión, ¿no? Quijote lee el Quijote. Y otros hombres han leído el Quijote y se burlan del Quijote. O sea, la realidad y la ficción se mezclan. Esta novela pertenece al barroco. Y esto en el barroco se va a llamar antinomias. ¿Cuáles son las antinomias presentes en el barroco? Rápidamente, el ser versus el parecer. Uno ve gigantes, el otro ve molinos. Uno ve ovejas, el otro ve ejércitos. Otro, la realidad versus la ficción. La realidad versus la ficción. El idealismo versus el pragmatismo, ¿cierto? Estos son, por decirlo así, las antinomias temáticas que tiene el Quijote a lo largo de sus páginas. Claro, la imagen de loco cuerdo también puede ser flaco gordo. Físicamente Quijote y Sancho también son opuestos. A eso se le llama claroscuro o antinomias. Otro rasgo de fondo que vamos a tener en el Quijote, en la parte final de la novela, el intercambio de psicologías. La parte final de la novela tiene que ver con Quijote y Sancho cambiando de papeles. Esos son los temas que aparecen al final de la obra. Claro, la osmos.
Esos son los temas que aparecen al final de la obra. Esto es fondo y forma del Quijote. ¿Ya lo recordaste? ¿Está fácil? ¿Sí? Ahora, brevemente voy a plantearte acá unas ideas de qué pasa en cada capítulo, porque lo necesitas también para pensar. Si hablamos de la primera parte, 1605, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rostro flaco, hidalgo corredor. Se llamaba Alonso Quijano, que de tanto leer novelas de caballería comenzó a creerse caballero andante y después de muchas noches en vela encontró su nombre preciso, Don Quijote de la Mancha. Este Quijote vivía con su ama y vivía con su sobrina. Y este Quijote tenía como amigos a un barbero y un cura que se preocupaban por él. Y entonces decidió salir a impartir justicia. Decidió salir a cambiar el mundo, exaltando a una doncella de la que se había enamorado hace un tiempo, al don San Lorenzo, a la que bautiza con el nombre de Dulcinea del Toboso. Quijote decide salir. Acá tenemos la primera salida del Quijote. En esta primera salida del Quijote, recuerda, Quijote va solo. Acá en esta primera salida se arma caballero en una venta. Llega una venta, una especie de posada, feria, que va a confundir con un castillo y al ventero lo confunde con un rey y le pide que lo nombre caballero. Cuando el Quijote queda meditando toda la noche con las armaduras sobre un arroyo, se supone que era el lago sagrado, el Quijote se queda meditando toda la noche, viene un arriero con su mulo y dice: ¿quién ha dejado esta porquería? La arroja, y entonces el Quijote le parte la cabeza con la lanza. Y el tipo grita: un loco, todos salen a agarrarlos a pedradas. Oh, mi amada Dulcinea, la dicha y la aventura aquí en nuestros pasos, ya que en esta primera batalla podré demostrar mi valentía. Las piedras caían y caían hasta que el ventero sale y lo defiende. El ventero lo hace juramentar allí de manera accidentada y que se largue. Esa es la primera salida del Quijote. Cada vez que el Quijote intenta ayudar, le va peor. Cuando se encuentra con unos mercaderes a los que confunde con ladrones, les dice: ¡hey, desperdicio humano! ¡hey! Ustedes los mataría con una mano en mi espalda y otra en mi caballo, pero me dan lástima. Les perdonaré la vida a cambio de una condición. Vayan a la región del Toboso y díganle a mi Dulcinea que es la más hermosa. Y si no vamos, me veré obligado a mataros. Mátanos, pues. Y entonces Quijote hace correr a Rocinante. ¡Un momento! Rocinante es un rocín. Un rocín es un caballo flaco, un caballo que no se monta, un caballo de hacienda. Y cuando Rocinante intenta correr, se le doblan las patas, se va de cara, Quijote cae, el caballo le cae encima y todos le pasan por encima a Don Quijote. Le revientan la lanza contra el cuerpo y le dicen: si es tan hermosa esa Dulcinea, dejará de ser tuya. Y Quijote queda inconsciente a mitad del camino. Un vecino suyo lo reconoce: señor Quijano, lo lleva a su casa. En casa el ama, la sobrina, el barbero y el cura estaban preocupados y entonces le diagnosticaron locura y como veredicto quemaron todas las novelas de caballería. Le quemaron todos los libros a Don Quijote excepto uno. Solo un libro se salvó de ser quemado, de caballería me refiero, Amadís de Gaula. Acá hay una escena también donde Cervantes rompe ficción. Por ejemplo, el cura dice: este libro dice la Galatea de Cervantes. Cervantes se metió ahí en ese capítulo. Y entonces el cura dice: no, ese libro no merece ser quemado. Ese libro no es de caballería, es inofensivo. Es un libro pastoril de un amigo mío llamado Miguel de Cervantes. Este libro dámelo, yo lo guardaré con mucho cariño. Cervantes se salvó a sí mismo de ser quemado en esta novela. Un efecto de realidad-ficción, ¿te das cuenta? Es aquí donde Cervantes despierta y al enterarse que no tiene libros decide salir, porque le dicen que fue un hechicero el que se los llevó. En esta segunda salida, Quijote sale acompañado de Sancho Panza. Recién Sancho aparece en la segunda salida. No te olvides de eso porque siempre preguntan esos detalles. Y es en esta segunda salida donde se dan las antinomias ser versus parecer. Mirad, Sancho, el gigante caraculiambro. Pero señor, yo solo veo molinos. Cobarde, seguro te han hechizado porque el miedo es un gran embrujo. ¡Ataca! O mirad, Sancho, vais a presenciar la batalla entre dos ejércitos. Señor, yo solo escucho ovejas. Y así mirad,
Sancho, el yelmo de Mambrino. Señor, es una basenica. Y así se van compitiendo uno contra otro, donde Quijote y a Sancho les va de lo peor, hasta que llegan a una posada. Y en la posada, Quijote confunde los barriles de vino con gigantes y los ataca por la noche. Y todo el vino que chorrea, él piensa que es la sangre. Viene el dueño de la posada con sus hijos y lo agarra a golpes hasta dislocarle el hombro. Y entonces, cuando el Quijote esté herido, el barbero y el cura aprovechan y lo meten en una jaula. Y el Quijote regresa enjaulado. Un detalle rápido. Primera salida, regresa inconsciente. Segunda salida, regresa enjaulado. Aquí termina el primer libro. En el año de 1615 viene el segundo libro, porque en 1614 a Cervantes lo piratearon. En el año de 1614 aparece un escritor que se hizo llamar Alonso de Avellaneda y escribió una falsa continuación del Quijote, por lo que en 1615 él se vio obligado a publicar una verdadera segunda parte. Y en 1615 vamos a tener la tercera y última salida de Don Quijote. Quijote leyó el Quijote y dijo, pero mira qué gran libro de este Cervantes. Y Quijote leyó Avellaneda y comenzó a ofenderse. Y entonces decide salir a limpiar su nombre. Es acá que Quijote decide hacer una tercera salida. Es acá donde Sancho le dice, señor, señor, los perros ladran, histórica frase. Y Quijote, sin quitar la vista al frente, solo responde, señal que avanzamos, Sancho, señal que avanzamos. Los perros ladran, obviamente se refiere a Avellaneda y a toda su gente, que eran partidarios de Lope de Vega, dicho sea de paso. Todo salió por la escuela de Lope y por el conflicto que hubo entre Lope y Cervantes. Ahora, en esta tercera salida aparece un personaje nuevo, Sansón Carrasco. Sansón Carrasco es un bachiller, experto en letras y experto en armas. El cura le pide que se disfrace. Primero se disfraza del caballero de los espejos, se enfrenta al Quijote y de pura suerte el Quijote gana. Y luego Sansón Carrasco vuelve con el disfraz del caballero de la Blanca Luna, se enfrenta al Quijote y esta vez le gana. Y según el código de caballería, cuando tú perdías una batalla tenías que regresar a casa inmediatamente. Es por eso que el Quijote vuelve a casa por su propia voluntad. Deprimido y triste, Quijote de pronto se siente mal y le dice a Sancho que llama el cura, quiere hacer su testamento. Pero no te vas a morir, Quijote. Yo no soy Quijote, soy Alonso Quijano. Pidió perdón por todo y al final dejó de herencia la casa a su sobrina, siempre y cuando no se meta con un fanático de novelas de caballería. Segundo, le dejó un burro a Sancho y Quijote simplemente murió, o mejor dicho, Quijano murió. Y es ahí donde Sancho llora y dice, le contaré a mis hijos las aventuras del caballero tan grande, buscaré a su Dulcinea, buscaré a ese caballero de la Blanca Luna y lo afrentaré. Al final, no es que Sancho se vuelva loco, sino que se mete en el mundo idealista. Recuerda que Sancho se acompaña al Quijote porque Quijote le ofreció una isla, porque dijo que todo escudero termina siendo gobernador de una isla. Curiosamente, aquí en el capítulo 3 le dieron su isla a Sancho. Los nobles que se burlan de Don Quijote lo llevan al palacio y le hacen creer que de verdad es un gran caballero y quieren escuchar sus historias, y a Sancho le dan su isla, que era el mismo palacio, pero por la puerta de atrás. Y el mismo día en que le dan la isla, le hacen golpe de estado. Y curiosamente esa noche Quijote salió y Sancho también y se encontraron en el campo. Y entonces Sancho le dijo, señor, ¿usted no estaba en el palacio? No, yo no nací todavía para estar en palacios, quiero aventura. ¿Y tú, tu isla? No, señor, sin islas estoy más tranquilo. Y es así que salen los dos y se encuentran con Sansón Carrasco que lo vence. Entonces, cuando muere Quijote, Cervantes dice, cuelgo mi pluma de este clavo, rogando que ningún insulso historiador levante de su tumba a mi caballero para hacer una nueva aventura. Quijote nació solo para mí y yo nací solo para él. Con eso te está demostrando que si mató al Quijote es para que nadie lo continúe. Tan, tan. Eso es todo, novela de caballería, y cerramos Siglo de Oro. Dime, ¿se entendió? ¿Está claro? Cuéntame. Es todo lo que te pueden preguntar en examen, ¿sí? Perfecto. Ok, ya estamos listos. ¿Te tomas foto? Yo te mando la anterior. ¿Cómo? Claro, sí. Es repaso, pues repaso. Acá te mando la poesía del Siglo de Oro. Acá la tengo.
Ya está, señores, nos falta una más. ¿Qué dice? ¿Quién mató a quién? Nadie mató a nadie, nadie mató a nadie. El Quijote se muere nada más. El Quijote fallece y Cervantes le dice prácticamente que él lo ha matado, o sea, él ha colgado la pluma para que nadie lo resucite, para que nadie lo resucite. El estilo cervantino son los niveles de lenguaje. El estilo cervantino que me preguntas tiene que ver con el habla del narrador, el habla de Quijote y el habla de Sancho. ¿Qué dice Sancho? Sería un personaje dinámico. Claro, Quijote también. Aunque sabes que esos conceptos ya los sacaron del prospecto, así que no te vayas a complicar por ello. ¿Está? Allá. Perfecto. Ahora sí. Vámonos entonces a la última parte. Tenemos que hablar de Federico García Lorca. Si hemos hablado de Bécquer, Lorca es fácil porque se parecen bastante. Esto es el que yo he estudiado. Tienes que revisar el prospecto, ya hace un par de semanas que salió el prospecto y ya sabes que esos temas ya no están. Lo que está es todo lo que estamos haciendo, por eso estamos haciendo un montón de temas ahorita. Vamos, un detalle más, te cuento. Si hablamos nosotros acerca de la generación del 27, primero recuerda algo sencillo. Mira, si hablamos de la generación del 27, esta etapa en España se llama Resurgimiento Español. ¿Qué es el Resurgimiento Español? En el siglo XX, España va a pasar por unos momentos atroces. Y en el siglo XX, precisamente, España va a tener, primero, una guerra contra Estados Unidos. España se va a la guerra contra Estados Unidos, la guerra de Cuba. Y España perdió. Y en el año de 1898, España firma el Tratado de París, con la cual pierde Cuba, Filipinas y Puerto Rico. No, la guerra civil vendría después. La guerra civil es interna. Yo te estoy hablando de una guerra externa. España contra Estados Unidos. España pierde Cuba, pierde Filipinas, pierde Puerto Rico, y a esto le llaman el desastre nacional. Y en este desastre nacional aparece un grupo de escritores llamado Generación del 98. Miguel de Unamuno, ¿te acordarás? Antonio Machado, el de Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Azorín o Juan Ramón Jiménez, premio Nobel en el 56, autor de Platero y yo. Y el segundo momento nefasto va a ser una guerra civil. Acá sí es la guerra civil. Esto se va a dar en el contexto de la generación del 27. España va a pelear contra España. La dictadura de Francisco Franco contra el ejército republicano. Franquistas contra republicanos. Y en este contexto aparece, por ejemplo, César Vallejo. Claro, Vallejo estaba en España cuando escribió al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino a ser un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ahí, siguió muriendo. Eso lo escribió por motivo de esta guerra. Por eso el poema, el primer poema de España, parte de mi este cáliz, dice, si España cae, digo, es un decir, habrá huelga de lápices caídos y maestras llorando en las esquinas. Vallejo refería mucho a este contexto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide San Marcos? San Marcos te pide que estudies la generación del 27. Pues vamos a repasar qué es la generación del 27. Vámonos. Si hablamos nosotros acerca de la generación del 27, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Esta generación del 27 se llama así porque en 1927 se celebran los 300 años, ¿te acuerdas? Claro, el tricentenario de la muerte de Góngora. En 1927 se celebra el tricentenario de la muerte del poeta de la luz y las tinieblas, Luis de Góngora y Arbore, al que ellos consideraron casi el primer escritor vanguardista. Ya está. Pero también tenemos que saber que su verdadero contexto no es el 27. Ellos no nacen en el 27. Suena bonito el 27, pero en realidad esta generación debió llamarse generación del 36, pero la fecha es un poco triste, por eso no la rememoran, porque el verdadero contexto es el 36, la guerra civil española. Ya está. Ahora sí. ¿Qué sabemos del 27? Primer punto, la vanguardia. ¿Qué tiene la vanguardia? ¿Qué influencia en España? Te cuento. La principal influencia en la literatura española va a ser la vanguardia.
El vanguardismo llegó a España. Un detalle, ¿cómo se llama el istmo de vanguardia que nace en España? Claro, vanguardia europea, pero también vanguardia americana. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo se llama el istmo de vanguardia que influencia a España? ¿Sabes o no? Hay un istmo de vanguardia que nace en España, fundado por un español y un argentino. Surrealismo no nace en España. A ver, hablemos de la vanguardia. El surrealismo llega a España, sí, Lorca era surrealista, pero no, el surrealismo no nace exacto, ya lo dijiste. En esta época en España nace el ultraísmo. Aclara un detalle. Siempre preguntan esto y siempre se confunden. Lorca no es ultraísta. Pedro Salinas no es ultraísta. Rafael Alberti no es ultraísta. Luis Hernández tampoco lo es. ¿Qué significa? Los escritores de la generación del 27 no son ultraístas. Son paralelos al ultraísmo. Ultraísmo es solo contexto. No te vayas a olvidar de eso. ¿Y qué es ultraísmo? La palabra ultra significa más allá. ¿Y qué significa esto? Más allá de la anécdota, sí a la imagen. Es una poesía 100% metafórica. Una poesía de vanguardia que no cuenta ningún hecho, solo metáfora tras metáfora tras metáfora. Ahora, acá lo que me preguntabas. Si la generación del 98 admiraba a los americanos, tú sabes que durante la generación del 98 Rubén Darío estaba en España. Durante la generación del 98, José Santos Chocano, el peruano, estaba en España. Precisamente en 1905, Rubén Darío publica Cantos de Vida y Esperanza en Madrid. Y en 1906, José Santos Chocano publica Alma América, su más grande poemario. ¿Dónde? En Madrid. Los españoles amaban a los modernistas, pero los del 27 aman a los vanguardistas. ¿Quiénes están en España? Un chilenito llamado Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda, que en esta época escribe España en el corazón. Es más, el poemario Poeta en Nueva York de Federico García Lorca fue publicado póstumamente y Lorca solo lo leyó 2 veces en toda su vida. La primera vez lo leyó para los del 27 y es sabido que la segunda vez se lo leyó Neruda. Son las 2 veces que Federico García Lorca leyó Poeta en Nueva York. Neruda estaba en España en ese momento. Siguiente, tenemos acá al que funde el ultraísmo. El argentino que funde el ultraísmo se llama Jorge Luis Borges. Es cuentista, pero también es poeta ultraísta. ¿Tú quieres saber qué es ultraísmo? Basta con leer Elogio de las sombras de Borges. Elogio de las sombras de Borges es un poemario lleno de metáforas, donde dice, por ejemplo, Demócrito de Abdera, así comienza su poema, Demócrito de Abdera perdió la vista de tanto pensar. El tiempo ha sido mi Demócrito. Simple y sencillo. Borges habla mucho sobre su condición de ceguera y por eso Borges dice, todas las calles son las mismas, todos los hombres son los mismos, la calle del 11 ha vuelto a ser la misma y la Recoleta nunca ha cambiado. El tiempo detenido, no anécdota, no historia, simplemente metáfora. Otro chileno que está acá, Vicente Huidobro, el autor de Altazor. Vicente Huidobro precisamente escribe Altazor, un poemario creacionista. Y el peruano que está acá, ya lo había mencionado hace un momento, César Vallejo. Estuvo viviendo en París, pero por un problema de su documentación migratoria tuvo que viajar a España una temporada. Y cuando Vallejo llega a España, le piden, después de la muerte de Lorca, ser el poeta de la guerra. Por eso Vallejo escribe España parte en este cáliz. Y los soldados republicanos tenían los versos de Vallejo guardados dentro del uniforme. Los soldados republicanos leían a Vallejo. No era un libro publicado formalmente, era mimeografiado cada mañana. Es como decir, fotocopiado cada mañana en folleto, así llevaban los soldados los versos de Vallejo. Por eso Vallejo es el poeta de la guerra civil. ¿Listo? Estos influencian en el 27 y nace el 27. Una de las principales características del 27 es el afán iconoclasta. ¿Qué cosa es esto? Una persona iconoclasta es una persona que destruye las imágenes de sus dioses. ¿Qué significa eso? Mata tu pasado, pues. En el caso de afán iconoclasta, se puede entender por 2 cosas. Primero, oposición al pasado, pero ten cuidado, no es una oposición demasiado radical. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Lorca? Lorca va a poner en su teatro un coro semejante al coro griego. Lorca va a colocar en su teatro ausencia de escenas sangrientas, igualita que el teatro griego. Lorca va a buscar catarsis al estilo griego. O sea, sí hay cierta admiración a los clásicos, pero lo que hay también es un afán de
originalidad. Eso sí, Lorca no imita 100% a los griegos, pero tampoco los desprecia. ¿Listo? Eso es afán iconoclasta, querer hacer una poesía nueva, diferente, original. Otro detalle, debido a la guerra civil, todos los del 27 van a tener que optar por un partido, militancia política. La radicalidad y la rebeldía del 27 radica en su posición política debido a la guerra civil. Los del 27 tienen militancia política. Sí, Yajaira, pero eso se llama así, surrealismo. Esta es la característica. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo es el ismo de vanguardia del 27. Ojo, no es ultraísmo, repito, es surrealismo. ¿Y qué cosa es surrealismo? Surrealismo tiene que ver con lo onírico. Lo onírico es vinculado con el mundo de los sueños. Surrealismo tiene que ver con la poesía lúdica. Lo lúdico es todo lo vinculado con el mundo del juego. Surrealismo tiene que ver con el mundo del subconsciente. Surrealismo tiene que ver con el yo, el superyo, el ello y el psicoanálisis de Freud. Todo eso hecho literatura. Esto, el surrealismo se va a expresar en poesía a través de dos formas. Primero, la poesía con verso libre. Olvídate de la métrica, olvídate de la rima. Y segundo, las metáforas insólitas. Ese es un rasgo importante del 27. ¿A qué le llamamos metáforas insólitas? Desrealizar la realidad. ¿Cómo es eso? Partimos de algo real y quebramos lo real. Te lo explico de la siguiente manera. Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. Te lo repito. Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. Yo sé lo que es una vaca, yo sé lo que es el cielo, tú sabes lo que es un cuerno, yo sé lo que es un ombligo, yo sé lo que es un perro y tú sabes lo que es llorar. Todas esas palabras las conocemos, pero si las junto, no tienen sentido. Eso se llama desrealizar la realidad. O sea, partimos de lo real para quebrarlo. Eso se llama metáfora insólita o surrealista. Y no falta alguien que levante la manito, profesor, ¿y qué significa? Obviamente lo que tú quieras, porque es vanguardia. ¿Listo? Es decir, si tú le preguntas al autor qué significa, mejor que no lo escriba, porque la vanguardia tiene que ver con eso, libre interpretación. Verso libre, Joana, significa que no va a tener métrica. Olvídate de la medida de los versos, 7, 11, ya fue. Y segundo, no va a tener rima, simplemente que las palabras fluyan, como el ejemplo que acabo de poner del cuerno y del ombligo, ¿cierto? Del cielo caen vacas con cuerno en el ombligo que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. No tiene sentido y se entiende claramente. Eso es vanguardia. Ahora sí, una vez tenemos esto, un detalle importante. El último simulacro presencial que tomó San Marcos pre-pandemia, que dice la comunidad 27 tiene influencia de vanguardia. Claro, te estoy diciendo que todo esto es vanguardia, todo eso es vanguardia. Obvio que sí tiene influencia de vanguardia, el surrealismo es vanguardia. Estamos hablando de una literatura vanguardista, sí. Ahora, te decía, si hablamos nosotros del último simulacro, bueno, modernista no, militancia política sí, pero en literatura solo vanguardia. Pero la vanguardia la van a mezclar con la tradición, ahorita lo vamos a ver con Lorca. Te estaba diciendo, el último simulacro presencial que tomó San Marcos te puso una pregunta, te estoy hablando de verano de 2020, una semana antes del estado de emergencia. San Marcos colocó una pregunta donde más de uno sufrió porque pidió preguntas de contexto. ¿En qué sentido? Era una pregunta sobre el 27, pero no te pedía Lorca, te pedía Rafael Alberti, te pedía Pedro Salinas, te pedía Luis Cernuda. San Marcos te preguntaba si ellos eran parte del 27 o no, y muchos no recordaban. Recuerda lo siguiente, ¿quiénes están en el 27? En el surrealismo tenemos a Pedro Salinas, el autor de La voz a ti de vida. Él es el poeta amoroso de esta época. Son versos alucinantes. Imagínate que un tipo de 72 años le escriba versos de amor a una muchacha de 21 con la que tiene un amorío. O sea, no son versos cualquiera. Un tipo de 72 con una de 21, por ahí hay una metáfora alucinante, ¿cierto? Por eso le dice, yo te amo detrás de tu nombre si lo pronuncias, te amo detrás de tu historia si la cuentas, te amo detrás de tu fama si la mientas, te amo detrás de tu pasado si atormenta, hasta detrás de tu cuerpo si lo tocan y detrás de tus labios si lo besan. Te amo detrás, muy, muy detrás, en los confines del mundo donde no hay absolutamente nadie, solo estamos tú y yo para amarnos. Ahí te amo yo. Eso dice Pedro Salinas.
¿Te das cuenta? Así que ya sabes, ya sabes. Tienes acá a Rafael Alberti. Rafael Alberti es el autor de Marinero en Tierra, también poesía amorosa. Tienes acá, por ejemplo, a Luis Cernuda. A estos tres colocó la Presa San Marcos en el último simulacro presencial prepandemia. Con Luis Cernuda tenemos Los placeres prohibidos. La poesía de Luis Cernuda es alucinante. Imagina, es la historia de un hombre, un español, enamorado de un marinero inglés. Sí, es poesía homosexual española. Y de eso quiero hablarte y no te sorprendas porque la generación del 27, en su mayoría, tienen inclinación homosexual. Y por eso la poesía es surrealista, porque el surrealismo permite aflorar lo que tienes dentro. Claro, Vicente Alexandre va a ser premio Nobel en 1977. 1977, La destrucción o el amor. También tienes a Jorge Guillén, entre otros más. Pero el más destacado acá va a ser Federico García Lorca. Si hablamos de Federico García Lorca, ¿qué sabemos de Federico García Lorca? Federico García Lorca también va a ser un poeta de inclinación homosexual. Es más, Poeta en Nueva York es el poemario homosexual de Federico García Lorca. Claro que sí. Si hablamos nosotros de esto, claro que no sabías si el amor platónico de Lorca, Poeta en Nueva York, va a ser el pintor Salvador Dalí. Lo va a exaltar a Salvador Dalí. Y el otro personaje que va a exaltar es a Walt Whitman. Walt Whitman también es otro referente de la literatura homosexual norteamericana. ¿Por qué crees que Lorca nunca publicó el poemario? Esto es un chisme buenísimo. Si Lorca nunca publicó el poemario es porque su mamá, ultraconservadora, le suplicó que no lo publique por la vergüenza familiar. Y Lorca cumplió con no publicarlo, por eso le hizo lectura privada solo para los amigos. Y después de muerto Lorca, la familia se sintió en la obligación de publicarla. Por eso Poeta en Nueva York es un libro póstumo. Un detalle rápido, si hablamos de Federico García Lorca, lo primero que tienes que recordar es la poesía de Lorca. Lorca tiene tres ejes temáticos en su poesía. Los gitanos, los afroeuropeos, bueno, tradicionalmente además los negros, pero hoy en día se dice afroeuropeo, y los homosexuales. Son los tres ejes temáticos de la poesía de Lorca. Si hablamos de los gitanos, romancero gitano. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en las noches de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles, se encendieron los brillos, me arrancaba la correa, los corpiños, sus piernas se me escapaban como peces escurridizos, mitad lleno de lumbre, mitad lleno de frío. Esa noche monté el mejor de los caminos en una potra de nácar. Y como gitano que soy, le regalé un costurero. Habla bien, Álvaro. Ahora, eso es romancero gitano. El romancero gitano, característica, exotismo, erotismo, ¿sí? Sugerencia y sobre todo metáforas. Pero Romancero Gitano es un poemario tradicional. Tiene métrica, tiene rima, no te olvides. Tienes acá Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Ignacio Sánchez Mejía es un torero afroespañol que en una corrida murió, obviamente, y Lorca va a tomar de pretexto Ignacio Sánchez Mejía para hablar de toda la cultura afro, la influencia africana en Europa y la presencia de esta etnia. Y el tercer poemario, y este es el más recordado, se llama Poeta en Nueva York. Si te viene un poema de Poeta en Nueva York, San Marcos solo pregunta lo siguiente. A nivel formal, verso libre, metáforas insólitas, sin métrica, sin rima. Y a nivel de contenido, acuérdate de Kafka, crítica a la deshumanización, crítica al sistema capitalista, la modernidad vista como algo negativo y sobre todo la revaloración de los marginales. ¿Qué significa revaloración de los marginales? Acá las palabras de Lorca son estas: los negros del Harlem y los homosexuales. Son los dos personajes que intenta revalorar. Y yo no denuncio a aquel niño que sueña con nombre de niña en la almohada, o aquel joven que se viste de mujer en la soledad del ropero, ni aquel adulto que bebe con asco el agua de la prostitución, ni el viejo de mirada verde que mira con deseo a otro hombre. Yo denuncio a ustedes, maricas de las ciudades, arpías de lodo, enemigos del amor que pinta coronas de alegría. Lo que está hablando es una denuncia a la homofobia. Eso lo hace, por ejemplo, en la famosa Oda a Walt Whitman. O cuando dice, oh Salvador Dalí, no sabes cuánto añoro tu pincel adolescente y la cruda dirección de tus flechas.
Sí, obviamente, ya le entendiste la metáfora. Obviamente es una metáfora recontra sugerente y sexual, ¿no? El pincel adolescente y la dirección de tus flechas. Lorca idealiza a Salvador Dalí y admira a Walt Whitman por ser el primer poeta homosexual norteamericano. Tu mente vuela, sí, ya lo vi. En este poemario Lorca entonces revalora eso. ¿Se entiende la imagen? La ciudad como un ente negativo, nefasto. Pero lo que más pregunta en examen de admisión es teatro. Y el teatro de Lorca es bien rápido. ¿Por qué? Porque el teatro de Lorca, para empezar, verso libre, dije, verso libre. Verso libre significa no métrica, no rima. Aquí está, no métrica, no rima. ¿Listo? Ahora, si hablamos del teatro, el teatro de Lorca es realista. El teatro de Lorca es moral. El teatro de Lorca es didáctico. O sea, el teatro de Lorca no es vanguardista del todo. Ahí está lo que me preguntaba, si solo había vanguardia. El teatro de Lorca no es vanguardista del todo, porque en el teatro de Lorca hay catarsis, en el teatro de Lorca hay enseñanza moral, en el teatro de Lorca hay un afán realista, y en el teatro de Lorca hay una preferencia por los personajes femeninos. Podríamos decir que en el teatro de Lorca el tema son las mujeres que sufren. En Bodas de Sangre, la mujer que pierde a su hijo, a su esposo por conflictos. En Yerma, la mujer que no puede tener hijos. Y en la casa de Bernarda Alba, la mujer que queda viuda con sus hijas. O sea, siempre son mujeres que sufren en las obras de Lorca. Es más, en Bodas de Sangre, interpreta esta frase. Cuando muere el novio, la mamá llora y dice, ay, ¿por qué tuviste que ser varón? Ojo, lo está escribiendo Lorca, no lo está diciendo la mamá. ¿Por qué tuviste que ser varón? Los varones mueren. A los varones los matan. Si hubieras sido mi niña, te quedarías conmigo para siempre. Si hubieras sido mi niña, crecerías a mi lado. Pero no, a los varones los tienen que matar. Ironías de la vida, años después de publicar esta obra, a Lorca lo mataron también. A Lorca lo mataron y su madre lo tuvo que llorar de esa manera. Y Lorca, es más, nunca se encontró su cuerpo, terminó en una fosa común. Otro detalle, con Federico García Lorca, este tema tiene que ver con un trauma solapadísimo. Los designios sociales. El tema fundamental de Lorca es el personaje que se opone a lo que establece la sociedad. ¿Qué son designios sociales? Por ejemplo, que tienes que acabar el colegio, tienes que ingresar a la universidad, tienes que poseer una profesión, tienes que poseer un trabajo, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que formar una familia. Eso es un designio social. ¿Qué pasa si tú dices, papá, yo no quiero casarme? Te estás oponiendo a un designio social. ¿Qué pasa si tú dices, papá, yo quiero convivir? O es más, ¿qué pasa si el varón le dice, papá, yo amo a otro varón? O la mujer le dice, mamá, yo amo a otra mujer. Eso es oponerte a un designio social. ¿Te das cuenta? Y en el designio social, ¿qué sucede? Cuando los personajes se oponen a los designios sociales, siempre mueren trágicamente. Sí, Samira, siempre muere trágicamente. ¿Qué significa esto? Todo personaje que se atreve a ir contracorriente le va mal en la vida. Y ese es el tema en las obras de Lorca. Por ejemplo, cuando la novia decide abandonar al novio el día de la boda para irse con su ex, Leonardo Félix. Ya la mamá tenía una mala vida porque los Félix habían matado al papá y al hermano del novio. Leonardo no formó parte de ello, era muy niño, pero Leonardo se la robó el día de la boda. Leonardo abandonó a su esposa, Leonardo abandonó a su hijo. Minutos antes de la boda, Leonardo había llegado. Es más, días antes de la boda, todas las noches Leonardo cogía su caballo, se iba a la casa de la novia y lo hacía relinchar en la puerta a ver si ella sale. Así como tú que ibas con la mototaxi y la hacía sonar, igualito. Con el caballo todas las noches la hacía ver si sale, pero no salía. Y el día de la boda llegó primero y le dijo, ¿con qué te casas? No, sí, pues, pero tú no lo amas. ¿Y a ti qué te importa? Ojo, no le dijo que sí. Y le dijo, tú estás casado y con mi prima, porque tú me tendiste una trampa. Nunca se sabe cuál es la trampa. Y le dice, márchate que ya llegan los invitados. Se casó, ojo, sí se casó. Y luego, minutos después de casar, le vinieron los dolores de cabeza, la clásica. Se fue a dormir atrás y no volvió. Se la llevó Leonardo. Cuando la mamá lo manda a limpiar su honra, aparecen dos personajes surrealistas. La luna es un leñador en la obra y la muerte es una anciana mendiga. Un momento. En la tradición europea, siempre la luna es representada como una joven bellísima. ¿Por qué Lorca la pinta como varón?
y siempre la muerte es representada por un anciano con su guadaña. ¿Por qué Lorca lo pinta como mujer? Todos esos se llaman elementos surrealistas, es decir, formas de aflorar solapadamente lo que tú estás pensando. Lorca te muestra que el novio va a buscar y se encuentra con la anciana y le dice a la anciana: ¿dónde están? ¿Los has visto? Sigue el sendero iluminado por la luna y los encontrarás. Y entonces la muerte solo dice: luna, ilumina sus pechos, que los cuchillos conocen los caminos. Y dicho y hecho. Antes de la muerte hay una escena donde la novia le dice a Leonardo: aquí me bajo, esquina baja, por favor. Y él dice: pero ha arruinado mi familia, he arruinado mi matrimonio. ¿Cómo que te vas? ¿Qué? ¿Me vas a llevar a todas partes? Llévame pues con el vestido de novio ondeando como bandera, para que todos vean a la mujer que abandonó al marido el día de la boda. Ay, Leonardo, cuánto te odio, a la vez cuánto te amo. ¿Cómo quisiera matarte? Y a la vez volverte a la vida. O sea, la novia es víctima de una pasión que la atormenta. Y es acá, precisamente, que Leonardo le dice: tú me calzaste las espuelas. Se cierra el telón y cuando se abre el telón ya están muertos. En la obra no se ven escenas sangrientas, igual que en el teatro griego. Se aparece el leñador, la luna, con otros leñadores encontrando los cuerpos, la mamá a un extremo llorando con otras mujeres que asemejan al coro griego. Y en ese momento llega la novia. Suegrita, nos lo mataron, se mataron Leonardo y el novio el uno al otro. Suegrita, nos lo mataron, ¿te imaginas? Lárgate, miserable arpía, mujerzuela, pero ningún hombre ha contemplado mi cuerpo, te lo puedo afirmar. Lárgate. Y ella le dice una frase muy brava: tu hijo era un charquito con el que yo soñaba algún día tener hijos. Pero el otro era un río negro que arrasaba con todo, capaz de arrastrarme si no era hoy, eran 5 o 10 o 20 años. Así mis hijos me jalen de los pelos. Ahí está tu amiga que no olvida el ex, ¿cierto? El otro es un río negro que tiene que llevarme en algún momento. Es víctima de una pasión irracional, ¿cierto? Al final de la obra la muerte dice: ¿tienen un pan para esta mendiga? Fuera, vieja. ¿No ves que estamos sufriendo? Y la muerte se va enojada, susurrando algo. Así termina la obra. Si te das cuenta, no por algo Leonardo es el único personaje en la obra que tiene nombre. Leonardo Félix. Los demás no tienen nombre. Como un mensaje subliminal, Leonardo es el único, por decirlo así, porque nunca te olvides que tu ex siempre tiene nombre y apellido. Ese no es tu ex, tiene nombre y apellido. Es como el personaje que representa la peste en la antigua Grecia, ese que cuando aparece ocurre lo malo. Eso es lo que plantea acá. Y ahora sí, con esto, señores, tenemos todo el panorama de España. Cuéntame, ¿se entendió? ¿Conforme? ¿Sencillo? Háblame. ¿Sí? Claro, como tú te has sentado. Profe, una pregunta. Ya está. Que dice, sería, claro, el designio social. En este caso, el que la esposa abandona al marido el día de la boda es oponerte al designio social. Y el final trágico va a ser ese, pues. Dime, Lorena, manda la pregunta, no te pronuncies. Mientras vamos tomando la foto, yo leo tu pregunta. La anciana y la luna. ¿Qué tienen la anciana y la luna? Cuéntame. La anciana es, a ver, ¿qué impulsa a Quijote a pelear con los gigantes? El ideal de justicia. La muerte es la anciana y la luna es el joven leñador. La luna es el joven leñador. La muerte precisamente es la anciana, la luna es el leñador. Ahora sí, al Quijote lo impulsan ideales de justicia, ideales de amor. Quijote quería salvar el mundo. Vamos a ver la separata al toque, ¿te parece? Ya has tenido que venir leyendo las preguntas, siempre te pido que lo hagas. ¿Qué le dijo la novia a la madre? Tu hijo quiere seguir sufriendo, ¿no? Cedric, tu hijo era un charquito, le dijo, con el que soñaba tener hijos, en cambio el otro era un río negro. Creo que hay una pregunta donde está ese fragmento, ahorita lo vemos. A ver, escucha, charquito, escucha. ¿Ya están? Nos vamos a la pregunta número 1. Por dolor nomás lo preguntan, quieren sufrir, ¿no? Ya. A ver, le gusta que sí, ¿ves? Le gusta que le digan. Ya, un Repsol de se va maleado. Ya, atentos todos con la separata en la mano. Listo, 3, 2, 1, va. Pregunta 1. A ver, marque la opción que contiene formas métricas y estróficas de la tradición italiana adaptadas por Garcilaso. Busca heptasílabo o endecasílabo y te sale la respuesta. Busca heptasílabo o endecasílabo y te tiene que salir la respuesta, ¿cierto? Y una de las estrofas. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? La D. Sí, endecasílabo y la lira. Muy bien, va uno. Perfecto. Rápido. Pregunta número 2. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la égloga 1. Los protagonistas son los Salicio y Nemoroso. ¿Qué son Salicio y Nemoroso? Pastores.
¿Quiénes? Sus desventuras. Narran, cuentan, sufren sus desventuras. Lamentan. Claro, la letra A. Muy bien. Pregunta número 3. La literatura barroca se caracteriza por el estilo recargado, alusiones mitológicas. ¿Qué figuras literarias? ¿Cuáles son las dos figuras literarias? Metáfora, y Pérbato. Muy bien, beso, beso, beso. 4. ¿Qué afirmación corresponde a la égloga primera de Garcilaso? ¿Cuál marcaste en la 4? ¿La B? ¿La B? Me dicen, nadie marcó otra. A ver, claro, no son caballeros, no es lírica medieval, ni tampoco naturaleza virgen. Sí, son dos pastores que lloran por amor. Monólogos, son monólogos de dos pastores. 5. ¿Qué tipo de estrofa es este verso de Garcilaso? Oye, son 5 versos. Son 5 versos. ¿Cómo se llama la estrofa? 7-11, 7-7-11. Ni la leas. ¿Cómo se llama la estrofa? Lira, excelente. Lira, al ojo. 6. Seleccione la opción que completa el siguiente enunciado sobre el Quijote. La novela corresponde con la estética barroca en la que se exponen antinomias. Busca una clave que hable de elementos opuestos. Una clave que hable de elementos opuestos. La A, picaresca, no tiene nada que ver. La B, estilo sencillo, no tiene nada que ver. La C, semejantes, no, tú estás buscando opuestos. Claro, es notorio en los protagonistas. ¿Qué significa esto? Que Quijote y Sancho son personajes opuestos. Uno idealista, el otro pragmático, uno flaco, el otro gordo, uno alto, el otro bajo, uno a caballo, el otro burro. Físicamente, internamente, son antinomias. 7. En la novela El Quijote, ¿a qué se debe que Don Quijote sea incomprendido por los demás? Es que la gente no sabe lo que lo motiva. Quijote es un personaje idealista. Un ejemplo sencillo, anda a la puerta del mercado, mira a una señora que esté saliendo y dile, señora, le cargo su bolsa. A ver qué pasa. ¿Cierto o no? ¿Tú crees que va a dejar que le cargues la bolsa? No. ¿Por qué? Porque ignora tus ideales. Obviamente sospecha de tus intenciones. Lo mismo pasa con Don Quijote. Claro, la gente ignora lo que mueve sus actos. Muy bien. 8. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre Don Quijote. En la primera parte, el protagonista, donde es armado caballero, busca una venta, busca una venta. En la segunda parte, arriba, donde ve a Dulcinea, Dulcinea del Toboso, Dulcinea del Toboso. Ojo, cuando dice Dulcinea encantada, no es Dulcinea, es el barbero disfrazado de Dulcinea. Lo que pasa es que sacaron pajillas entre el barbero y el cura y Sancho a ver quién tenía que disfrazarse de Dulcinea y al barbero le tocó disfrazarse de Dulcinea. Y Sancho le dijo, mi señor, encontré a su Dulcinea, pero la han encantado, parece hombre, está fea. Y cuando Quijote decía, no puede ser, eso es imposible, mi amada Dulcinea, cuando le ve la cara, qué feo encantamiento, ¿no? Y por eso se propone desencantarla. Eso es, entonces, Dulcinea del Toboso. La clave sería la letra A. 9. En la novela de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el protagonista pretende resucitar el tiempo de los caballeros andantes. Por eso, si resucita el tiempo de los caballeros andantes, es instaurar la edad dorada. ¿Qué es una edad dorada? Donde todo sea paz, todo sea armonía. La A, ¿estás seguro que estás marcando la A? ¿Quijote quiere convencer a otros que sean caballeros andantes? No puedes, ¿cómo vas a marcar la A? Te me caíste, un error, primer error. La C, ¿los demás personajes siguen sus ideales? Oye, ¿tú crees que los demás personajes siguen al Quijote? No, se burlan de él. La B tampoco, pues nadie lo celebra, entonces ya salió la clave, ¿sí? Te equivocaste en una, tenías que caer, no te preocupes. ¿Por qué el Quijote quiere instaurar la edad dorada? Porque decide salir a impartir justicia. Él siente que está haciendo el bien, aunque cada vez que ayuda la termina empeorando, ¿cierto? Clave de la 9, letra D. No te olvides. 10, 10, 10, 10, 10. El denominado estilo cervantino, ¿qué es el estilo cervantino? Señorial, coloquial y culto. A ver qué me dicen. La C. Ajá, 3 variantes del lenguaje. Muy bien, excelente. Pregunta número 11. Con respecto al argumento de la primera parte del Quijote, marque la afirmación correcta. Primera parte son 2 salidas. Primera parte son 2 salidas. ¿Cuál marcas? Los molinos de viento es segunda salida, no puede ser la A. Quijote es armado en una venta, no al retornar, no puede ser la B. El caballero de la Blanca Luna es segunda parte, la clave es la C, pues. ¿Por qué? Porque la segunda salida va con Sancho Panza. La segunda salida está dentro de la primera parte. Muy bien. Pregunta número 12. Con respecto a la novela Don Quijote de Cervantes, marca la estrategia completa del siguiente enunciado. La novela emplea para criticar. ¿Qué cosa va a criticar? Las novelas de caballería. Con eso te sale la respuesta. Sí, parodia y libros de caballería. Muy bien. 13. Con respecto a las características del teatro de Federico García Lorca, marque la afirmación correcta. Se puede afirmar que los personajes lorquianos poseen una grandeza trágica. ¿Por qué los personajes tienen una grandeza trágica? Porque mueren al enfrentarse a los designios sociales.
Busca una clave que hable de designios sociales o códigos sociales o algo parecido. La D, a ver, se enfrentan al designio de los códigos sociales. Están las dos palabras, designio y código, muy bien. 14. El didactismo en el teatro de Lorca se manifiesta didáctico, realista, moral, busca algo parecido, busca algo parecido. Cuando hay una enseñanza, cuando es moral, la B, dices. Claro, un teatro de sentido moralizador. ¿Ya ves? Facilito. 15. La obra teatral Bodas de Sangre de Federico García Lorca desarrolla una historia en donde se aprecia que el amor pasional motiva. ¿Qué hizo que el amor, o qué motivó el amor pasional? Que Leonardo abandona a su esposa y a su hijo. Que la novia termina huyendo el día de la boda. Que el novio se enfrente a muerte a Leonardo. Todo eso motivó por el amor. ¿Cuál sería? La C. Leonardo va a huir con la novia quebrando las normas sociales. 16. Acá vienen los textos. Atento, tienes que haberlos leído. ¿Qué expresa estos versos dolidos del pastor Nemoroso? Ya pues, sin leer el texto. ¿Nemoroso qué es? La muerte de Elisa. Busca la clave de Elisa. Quien me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores. Se murió, claro, la letra A. 17. ¿Qué tema aparece en estos versos de Garcilaso? El sol tiende los rayos de su lumbre, paisaje. Por montes y por valles despertando las aves, animales y la gente, paisaje. Cual por aire claro va volando, cual por verde valle vuelta cumbre, paciendo va segura libremente, cuando al sol presente va de nuevo el oficio y usando ejercicio de su natura menester le inclina. No menciona pastores. Si mencionase pastores, marcas verosímil. Pero como no menciona pastores, marcas locus amenos. Si es solo paisaje, sería lugar ameno, la B. Perfecto. 18. Respecto al fragmento de Don Quijote, ¿lo has leído? A ver, en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que aceptáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla. Quijote confunde a los molinos con gigantes y Sancho le dice, mire señor, que esos no son gigantes sino molinos de viento. ¿Cuál sería la clave? Claro, la realidad contra la idealidad. 19. ¿Cómo dices eso, Don Quijote? ¿No oyes relinchar los caballos? No oigo otra cosa, dijo Sancho, que ovejas y carneros. El miedo que tienes te tiene encantado. Vuélvase vuestra merced, que son carneros y no ejércitos. El ser versus el parecer. ¿Se produce intercambio de psicologías? No. ¿La aventura de los rebaños es la primera salida? No, porque está Sancho. ¿Se aprecia oposición del ser y parecer? Sí. ¿Sancho comparte la búsqueda de justicia y materialismo de Quijote? No. Clave casa. Perfecto. Pregunta 20. Marque la alternativa que tiene la afirmación correcta. Oh, maldito seas de Dios, dijo esta sazón. 70.000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. Cuando habla de refranes, la clave es estilo cervantino. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca. Y él dice, ¿a qué diablo se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo ningún caudal, sino mis refranes y más refranes? Busca el contraste del habla, claro. B, el habla, el lenguaje señorial y el lenguaje popular. Rápido, 21. Es el mismo fragmento del molino, el mismo fragmento de molinos y gigantes. La pregunta es, ¿qué impulsa a Don Quijote a atacar a los molinos? Fácil, liberar al mundo del sufrimiento de los seres perversos. Beso. 22. ¿Qué marcaste en la 22? ¿Qué manos me calzaron estas espuelas? Y la novia, estas manos que son tuyas, pero que al verte quieren quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. La tóxica, ¿cierto? Te quiero, aparta, que si matarte pudiera, te pondría una mortaja, es víctima de una pasión irracional. ¿Cuál es la clave? Claro, el amor pasional que la arrastra. Pregunta 23. Ajá, ¿qué característica vanguardista está en Romancero Gitano? Recuerda que Romancero Gitano no es vanguardista, entonces dice, su luna de pergamino preciosa tocando viene por el anfibio sendero de cristales y laureles. Se refiere al reflejo de la luna en las aguas, es una metáfora. Acá la única característica vanguardista que tenemos es metáfora, porque no es verso libre, tiene métrica, tiene rima. Claro, predominio de metáfora, luna de pergamino. 24, la novia dice, y esto es un cuchillo, un cuchillito que apenas cabe en la mano, pez sin escamas ni río, para que un día señalado entre las 2 y las 3, con este cuchillo se queden dos hombres duros como los labios amarillos. ¿En qué momento ocurrió eso? Cuando ya están muertos los dos. ¿Eso es el inicio o el final? El final, excelente. La escena final.
te quiero. Aparta que si matarte pudiera te pondría una mortaja con los filos de violetas. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza. Amor pasional, avión. Y con esto, señores, tenemos toda la separata. ¿Se entendió la clase? ¿Te gustó la clase? ¿Te sientes más tranquilo con respecto a literatura española? Espero que sí. Cada semana tienes que estar más seguro. La próxima semana comenzamos literatura peruana. La próxima semana hacemos Ollantay, hacemos Melgar, hacemos Garcilaso, hacemos Felipe Guamán Poma de Ayala. Así que ven preparado para ello. ¿Listo? Ok, lo dejo con el quiz. Luz Cancel. A ver, chicos, voy a mandar ahorita el quizzes. Bien, muchachos, entrando, por favor, recuerda que terminando la clase te quedas unos minutos conmigo, por favor, ¿sí? Recuerda que terminando la clase te quedas un toque conmigo. Vamos, al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. Señores, hacemos el solucionario para terminar nuestra clase de hoy. ¿Y cuál es? Allá. A ver, ahí para verlas. A ver, pregunta número 1. ¿Qué? ¿59% de precisión nomás? ¿Es en serio? Respecto a los temas del Renacimiento, complete el enunciado. El tópico... Ah, caramba, todavía no he terminado. Casi lo digo, casi lo digo. Ya decía yo por qué no hay puestos. Ajá, felicidades, felicidades a los que han sacado primer puesto. Hay que esmerarnos un poquito. Es una miscelánea de repaso, no te iba a poner algo fácil, tenía que ponerte algo complejo, ¿ya? Respecto a los temas del Renacimiento, completa el siguiente enunciado. El tópico Beatus Ille destaca, ¿tú te acuerdas? Carpe diem, vive el día. Beatus Ille, dichoso el que, dichoso aquel, dichoso el pastor. Y locus ameno, lugar feliz. ¿No hay claves? ¿No se ven las claves? Ahí están. La clave sería la vida apacible del pastor. En el Beatus Ille sería la vida apacible del pastor. ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, ya. En la 2, si de mi baja lira pudiese el son que en un... Ajá, estamos ante un poema de 5 versos de Garcilaso. Si es un poema de 5 versos de Garcilaso, 7-11, 7-7-11. ¿Cómo se llama eso? Lira. La clave de la 2 era la letra A, la lira. Hacia el final del Quijote se da ¿qué cosa? El intercambio de psicologías. Al final del Quijote se da la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. La clave de la 3 era la B. Y en la que pudiste equivocarte, que también en el otro salón de repaso se equivocaron varias, era en la 4. ¿Has visto la 4? ¿Hay 4? Ah, ya, qué raro. La pregunta 4 era sobre la rebeldía en la generación del 27, donde te dicen que si hay rebeldía y hay un afán de cambio, la clave no podía ser rechazo a lo clásico o rechazo a lo antiguo. ¿Por qué? Porque tú sabes que Federico García Lorca no rechaza lo antiguo, ¿cierto? Tú sabes que Federico García Lorca lo que va a hacer es crear una poesía que admire lo clásico. La rebeldía en el 27 radica en la militancia política. Los escritores del 27 van a asumir una postura política, por algo incluso Lorca también va a fallecer en esta época. ¿Listo, señores? Esa era la última clave, donde quizá alguno se pudo haber equivocado. Generación 98 tampoco podría ser, no tiene nada que ver. Listo, señores, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Próxima semana hacemos literatura peruana. Cuídense un montón, gracias.